Vamos a establecer contacto en vivo en Miami con Frank de Varona. Él es analista político, republicano, experto en relaciones internacionales. Señor de Varona, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Lo mismo de siempre o quizás vimos a un Obama un poquito más contundente frente al actuar solo si el Congreso no hace algo? Claro, en noviembre o a finales de año, luego de las elecciones. Bueno, mi comentario sobre eso, primero que nada, es que si el presidente hace una orden ejecutiva legalizando a 5 millones o más de personas indocumentadas, eso viola la Constitución de Estados Unidos, porque bajo nuestras leyes y la Constitución, solamente el Congreso tiene la potestad de pasar las leyes y el presidente de aprobarlas o rechazarlas. Él no tiene el derecho de, a través de una orden ejecutiva, violar la Constitución. Número uno, eso. Número dos, muchos republicanos le han dicho al presidente repetidamente que él tiene que sellar la frontera sur de México y la norte con Canadá para impedir que sigan llegando cada vez más miles y miles de personas que no tienen papeles, que están entrando ilegalmente a la nación, y él no lo ha hecho. Y por lo tanto, los republicanos en la Cámara no quieren aprobar ninguna ley de reforma migratoria hasta que él no selle por completo la frontera sur y norte de este país. Ningún país tiene el derecho que le entren miles y miles de personas, inclusive niños sin padres que están llegando por miles y miles a través de México y a veces entran por Canadá también. Así que también otro comentario que quiero hacer es que él tuvo en los 2 primeros años de su mandato, cuando fue electo en noviembre del 2008 y tomó posesión en enero del 2009, por 2 años el Partido Demócrata tuvo mayoría en la Cámara y en el Senado, y en esos 2 años pudo haber cumplido con su promesa a la comunidad latina de la nación durante la campaña electoral del 2008, que él en el primer año de su mandato haría una reforma migratoria, y teniendo todos los votos para hacerlo, no lo hizo. Él pasó la ley sanitaria de Obamacare sin un solo voto republicano y hubiera podido hacer lo mismo con una reforma migratoria y no lo hizo. Así que yo creo que si él vuelve a violar la Constitución, que lo ha hecho en múltiples ocasiones, haciendo órdenes ejecutivas que tienen el carácter de leyes y que eso viola la separación de poderes bajo la Constitución de los Estados Unidos, pues es una violación más de la Constitución. Y si continúa siendo hecho, tiene el peligro que la Cámara de Representantes le haga un impeachment por violar repetidamente la Constitución. Señor de Varona, con las buenas noches. Diana Castañeda, nuestra periodista permanente en Washington, que estaba precisamente en el centro de convenciones de Washington, reportaba que al principio del discurso el presidente Obama se enfrentó a abucheos por parte de la comunidad que asistió ahí al caucus hispano. ¿Cómo toma en este momento, después, ya cuando finaliza el discurso, cuando se compromete, como lo decía Andrea, a que en noviembre o a final de año va a tener alguna acción directa sobre el tema migratorio, donde él dice, si el Congreso fracasa, yo actuaría, pero necesito el respaldo de ustedes? ¿Qué están pensando esos latinos hoy en día o ahora, después de escucharlo a él? Bueno, las personas que lo abucharon, obviamente se sentían traicionados por él, por esa promesa que él hizo en el 2008, que en su primer año del mandato haría la reforma migratoria y no lo hizo. Así que me imagino que por eso lo abuchean. Pero, como dije anteriormente, él no tiene la potestad, bajo la Constitución y el imperio de la ley de los Estados Unidos, de pasar una ley. Solamente el Congreso de Estados Unidos lo puede hacer. Y él viene ha amenazado mucho tiempo, que él tiene una pluma, que él tiene un teléfono, y si el Congreso no pasa las leyes que él demanda, él lo hará a través de una orden ejecutiva. Eso viola claramente la Constitución y viola las leyes de esta nación. Pero él lo ha venido diciendo y no lo ha hecho, yo creo, antes de las elecciones de noviembre, porque muchos demócratas están asustados de perder las elecciones en el Senado y en la Cámara si él hace una orden ejecutiva de esa naturaleza, porque aunque muchos latinos en esta nación quieren que legalicen a los indocumentados o le hagan un camino para la legalización, hay muchos norteamericanos que están opuestos a eso. Es más, la mayoría del pueblo americano está opuesto a que él unilateralmente viole la Constitución y legalice a 5 o más millones de personas indocumentadas sin una ley aprobada por el Congreso. Y si él hubiera sellado las 2 fronteras, yo creo que los republicanos, de hecho ha habido republicanos que han trabajado en el Senado y en la Cámara
republicanos, congresistas de ambas cámaras, en tratar de tener una reforma migratoria. Pero eso no va a ocurrir si él no cierra la frontera completamente, porque si legaliza a un montón de gente, y entonces lo que va a incitar a millones de personas más que vuelvan a violar nuestra frontera y entren por millones, por cientos de miles de millones. Si no, la frontera no se cierra, es difícil que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vaya a aprobar una reforma migratoria, porque eso lo que va a hacer es atraer más gente que sigan violando la ley. Hay miles de personas en toda Latinoamérica que están esperando su turno legalmente de que los reconozcan como residentes permanentes de Estados Unidos y puedan entrar legalmente a nuestra nación, que siempre lo han hecho. Esta nación recibe 1 millón de personas legales todos los años, legales, ahora, cumpliendo con las leyes. Ahora, uno de los temas también que más ha preocupado a los hispanos en estos últimos años son los más de 438,000 personas que han sido deportadas durante el año fiscal 2013, alcanzando una cifra récord. Así, la administración del presidente Obama tiene oficialmente más de 2 millones de deportados durante su gestión. Revisemos el informe. 2013 fue el año fiscal con más deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Un nuevo récord que señala el informe anual del Departamento de Seguridad Nacional. Un poco más de 438,000 personas fueron devueltas a sus países de origen. Uno de ellos fue el padre de Anita, detenido en un retén de tránsito el año pasado. Él chocó un carro con otro señor y lo mandaron en la cárcel. Se fue en Guatemala, está en Guatemala ahorita. Así, oficialmente, la administración de Barack Obama ha superado los 2 millones de deportaciones desde que comenzó su gestión en 2009. Esos números exasperan a los defensores de los derechos de los inmigrantes, que señalan que más del 54% de los deportados carecían de récord criminal. Esto pese a que el Departamento de Seguridad Interna asegura que el énfasis de su trabajo es expulsar del país a criminales violentos. Que no pueden jugar política con las vidas de estos niños. Los niños que están sufriendo cada noche, que pasan hambre porque su papá fue deportado, o están llorando porque su mamá está en proceso de deportación. El informe señala que un 44% de las deportaciones se produjeron desde la zona fronteriza y bajo el procedimiento de remoción expedita, por el cual un indocumentado es expulsado del país apenas días después de ser detenido. El informe señala que solo un 17% de los deportados tuvo una audiencia en corte antes de ser expulsado. Las cifras se revelan justo en momentos en que el Partido Demócrata busca atraer al voto hispano, desencantado por la falta de avance en la reforma migratoria y por el retraso del presidente Obama en emitir medidas ejecutivas que suavicen la política de deportaciones. Queremos saber que el próximo día, cuando nos levantamos, no nos van a recoger y no dejarnos quedarnos con nuestros hijos en la familia. El presidente creo que va a decir lo que ha dicho siempre. Él quiere cumplir, pero necesita socios en el Congreso que también quieren cumplir con él. El informe señala que México es el principal país de origen de los deportados, un 72%, pero también destaca que hubo aumentos significativos en las expulsiones hacia Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos 4 países es de donde provienen la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y continuamos el diálogo con Frank de Varona, analista político republicano y experto en relaciones internacionales. Lo cierto, señor de Varona, es que entre más deportaciones existan, pues menos votos latinos van a tener precisamente. Bueno, el Partido Demócrata siempre ha querido admitir muchas personas sin documentos porque piensan que la mayoría de los latinos eventualmente, cuando se hagan ciudadanos, votarán por el Partido Demócrata, y ellos quieren, lo han dicho públicamente, ellos creen que si legalizan a 8 millones de indocumentados y se hacen ciudadanos, votarían mayoritariamente por el Partido Demócrata y así se mantendrían en el poder eternamente, como lo hizo el PRI en México durante más de 50 años. Pero es verdad que él ha deportado muchísimas personas, le han llamado el gran deportador por eso, pero por más que deportan, siguen llegando, deportan y vuelven a gente que lo han deportado 3 veces, 4 veces, y vuelven a entrar otra vez. Así que el problema es sellar la frontera para que no entre nadie. Y no solamente el peligro de que entre un mexicano pobre que quiera tener un trabajo, ganarse unos pesitos para su familia en México, sino que entran terroristas también, terroristas del califato islámico, del el Estado Islámico, entran terroristas de Al-Qaeda, entran gangas mexicanas y de Centroamérica,
entran todo el mundo. Es más, en los centros de detención que están en la frontera con México, en Texas, en Arizona, en California, tienen personas detenidas de 140 países, y entre ellos países como Sudán, como Irán, como Siria, países que tienen terroristas. O sea que ya es un problema que no es solamente problema migratorio, es un problema de seguridad nacional, que no entre terroristas a esta nación para hacernos daño a los que vivimos aquí. El problema es mucho más complejo que una reforma migratoria. Al tú no tener sellada la frontera, te puede entrar, como han entrado narcos, traficantes, como han entrado gangas violentas, que después se cometen crímenes en California, en otros lugares, en Texas, y también entran terroristas. Así que ese es el gran peligro de este presidente, de no haber sellado la frontera, que lo debía haber hecho hace 6 años. Mil gracias a Frank de Varona, analista político, republicano, experto en relaciones internacionales. Nos acompañaba desde Miami. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a usted.